Chao, buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Sound of Freedom, la película. Una película controversial para mucha gente, para mí una película necesaria y una película que habla de un problema muy importante y muy grave que tenemos en nuestro tiempo actual y que tenemos en nuestro mundo. Habla sobre el tráfico infantil, o sea, básicamente de niños, ¿no? Vendría siendo, pues ya sabéis, niños hasta edades de 12, 15, incluso 16. Ya son más adolescentes, pero edades de todo tipo, incluso desde los 5 o 6. El tráfico de niños. Vamos a hablar un poquito de estadísticas para que veáis un poquito el problema y la gravedad que tiene, ¿no? Estamos hablando de que hay una media de entre 2 y 3 millones de niños que son secuestrados al año. Imaginaos, 2-3 millones de personas que de repente desaparecen, niños en este caso y niñas, que desaparecen y son utilizados para... Podéis imaginaros para qué tipo de cosas. No cosas buenas precisamente, en algunos casos incluso se utilizan como mercancía para venderlos. Y es un tema duro, y es un tema preocupante y es un tema bastante turbio y real, sobre todo real. ¿Vale? Porque cuando tú ves que hay un niño que lo han secuestrado, puede ser por muchos motivos, pero por lo general suelen llevarlo a otros sitios, suelen hacer cosas con ellos. Es bastante turbio. Igual de turbio aquellas personas que apoyan este tipo de cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, vendes contenido con niños, o eres partícipe de esto, aunque tú no has hecho esta barbaridad, eres partícipe de ello. Y el simple hecho de estar viendo eso deberías estar denunciando. Y luego hay otro tipo de prácticas, mucho más turbias también, pero igual de preocupantes. No voy a meterme ahí porque ya os podéis imaginar, ya habréis visto casos, sino que vengo a hablar de Sound of Freedom, que es una película que critica y ataca esto, el tráfico de niños, y que también lo enfoca desde un punto de vista, desde el protagonista, que intenta liberar y rescatar a esos niños que han sido, pues, básicamente capturados por malas, horribles personas que no deberían existir y que, bueno, pues, los han tenido ahí, sufriendo, pasando miedo, siendo niños además, que sufren mucho más. Es un tema preocupante, es un tema duro. Y voy a hablar de la película. Primero voy a decir que sé que mucha gente ha llorado con la película, sé que mucha gente lo ha pasado mal, lo sé, es un tema serio, es un tema turbio, sobre todo si te pones a pensar en ello. Y yo me sentía en la necesidad, viendo a la gente que hablaba del tema, de hablar de este tema, porque creo que es un tema ya de humanidad, ¿no? De hablar de esto. Y recomendaros Sound of Freedom, que paguéis por ella, que compréis el Blu-ray, que vayáis al sitio a verla, que lo que sea. Porque es algo necesario, este tipo de películas que visibilizan problemas reales y problemas graves como este. Y que lo combaten, o lo intentan combatir. Sound of Freedom, no voy a hacer spoiler, ni mucho menos. No es una película fácil de ver, evidentemente, pero tampoco es una película tan difícil. O sea, no tiene nada explícito, no es algo tan... Es más el hecho de la sensación de qué turbio que haya gente que capture a un niño. Es más eso, o que haya gente que distribuya contenido con ellos. Es más turbio el eso, que exista eso y que se vea y que es real, que el hecho de lo que pasa en la película, ¿verdad? Lo que pasa en la película no es explícito, por suerte, y se puede ver. Si sois súper sensibles, a lo mejor os va a costar, pero bueno, ya sabéis a dónde vais. Tiene buenas actuaciones, está bien hecha, es una buena peli. Para el presupuesto que tiene y para ser una película independiente está maravillosamente bien. Y yo la recomiendo, de una. O sea, es una peli súper necesaria. Estamos viendo películas de entretenimiento constantemente, estamos viendo películas que nos intentan meter ideologías, que nos intentan meter en la mente cosas que a lo mejor pues no son tan así o no son necesarias, que son como que se intenta forzar mucho, ¿no? Y esta peli lo único que intenta hacer es mostrar una realidad difícil y turbia y combatirla y exponerla al mundo. Sound of Freedom, ¿no? Una película que a mí personalmente me parece súper necesaria en estos tiempos, que yo la recomiendo y que no es mala, ni mucho menos, ¿eh? Yo sé que la gente le da comentarios muy positivos por lo que habla la película y yo estoy de acuerdo con eso, pero la peli tampoco es mala y no es una película de Hollywood de 5 estrellas con un presupuesto increíble.
No, es una película con su presupuestito que lo ha hecho muy bien con lo que tiene. Ahora quiero hablar por último de la gente que ha criticado esta película. Puedes criticarla porque no es tan bonita visualmente o porque puede ser mejor en cuanto a escenografía o lo que sea, que también deberías hacerlo con las películas millonarias. Pero cuando tú criticas el mensaje de la película, hay un problema. O bien estás de acuerdo con la trata de niños, lo cual es bastante preocupante y bastante turbio, o con lo que se hace con ellos, o bien no es un problema que te importa lo suficiente. Y yo me pregunto, si tú tienes un mínimo de empatía, un mínimo de lógica, ¿no se te ha ocurrido pensar que quizás esto le podría pasar a un amigo tuyo, a un hijo tuyo, o de un amigo, o a cualquier niño que conozcas y que te caiga bien? Incluso aunque no te caiga bien, a cualquier persona. Un poco de empatía, un poco de reflexión, ¿sabéis? Esto es lo que quería decir de Sound of Freedom. No quiero hacer un análisis, no quiero hacer una review. Tampoco quiero hablar mucho de la peli porque quiero que la veáis. Pero creo que es dura de ver a veces. Sientes que el mundo es un sitio extremadamente turbio, extremadamente loco, controlado por personas malísimas, horribles, personas que son capaces de hacer cualquier barbaridad que ni siquiera en las películas de terror se hacen. De hecho, muchas de ellas están basadas en hechos reales y los hechos reales son peores. Pero es importante visualizar estas cosas y combatirlas. Siempre lo he dicho. Quedarse callado, no decir nada, tener miedo, es lo peor que podéis hacer. Así que este es mi mensaje de Sound of Freedom. Espero que os haya gustado y por lo menos que os haya abierto un poquito la mente y que os haya hecho conocer esta increíble película. Y nos vemos en el próximo vlog.